Bueno, como ustedes saben, los lunes están dedicados a tratar la problemática dominico-haitiana. En eso tenemos más de 4 meses, desde que se pronunció la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que por cierto fijó una raya de pizarro histórica para todos los usos, una raya de pizarro que ya la República Dominicana la está tomando en cuenta como el momento del despertar nacional. Bien, está con nosotros una dama hace unas semanas también lo estuvo, la licenciada Laura Mariñez. Es de esas jóvenes que se han dedicado a tratar este tema que vamos a referir hoy con dedicación. Ella es una experta en asuntos de migración y está con nosotros a quien prometimos la semana pasada, acuérdense, al doctor Mario Bonetti, sociólogo, que ha sido un tratadista del tema de las relaciones dominico-haitianas desde hace décadas. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy se inicia, ¿tú lo referías? Con la dama, yo quisiera, con la dama. Hoy se inicia el plan de regularización. Se ha creado mucha expectativa en torno a esto. Yo pienso que efectivamente, como se ha dicho, es el principio, o debería ser el principio del fin de una situación que por mucho tiempo nos viene afectando a los dominicanos, con el ingreso masivo de diferentes nacionalidades, pero fundamentalmente de haitianos. Nosotros quisiéramos una valoración suya, en su condición de experta en la materia, de este plan, tal como lo ha presentado el Ministerio de Interior y Policía. Si usted cree que ahí está, eso pudiera recoger efectivamente un programa, valga la redundancia, efectivo de control y de regularización de nacionales haitianos en el país, por favor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos ustedes y a todos los amigos que nos escuchan en el día de hoy y que también nos ven a través de este Canal 4. Sí, este plan, que sería bueno hacer ya un recuento, porque como hoy precisamente inicia la ejecución del mismo, se surge con la Ley de Migración, que es la que ordena la creación del plan, de este plan que tengo aquí. Eso más tarde viene y se confirma con la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que por segunda vez ordena la creación de este plan. ¿Y esto para qué? Sencillamente para dotar de una documentación legal a todos aquellos extranjeros que después de la Ley de Migración y de la sentencia 168 quedaron en una situación de irregularidad en la República Dominicana. Este plan está basado principalmente en algunos criterios que señala la Ley de Migración, como por ejemplo el vínculo con la República Dominicana, el tiempo de erradicación del extranjero y las condiciones laborales y socioeconómicas del mismo. Precisamente el año pasado, el presidente Danilo Medina promulgó el decreto 327 sobre el Plan Nacional de Regularización, que es este que tengo aquí, y hoy justamente se inicia la ejecución de dicho plan. Sería bueno poder decirle a las personas quiénes pueden acogerse a este plan antes de cualquier otra cosa, sí. Quiénes pueden acogerse para que las personas sepan quiénes tienen derecho a esto. Y básicamente son 2 categorías de personas. En primer lugar, quienes entraron a la República Dominicana en una situación de ilegalidad o irregularidad migratoria y han permanecido en el territorio nacional de esa forma. Y por otro lado también quienes entraron legalmente, pero que excedieron el tiempo por el que fueron permitidos a estar en la República Dominicana. O sea, usted fue autorizado para estar 1 año, usted pasó, ya tiene 2 años aquí, se quedó. Entonces ya su condición pasó a ser ilegal. Por igual, cuando una persona entró por una actividad determinada y violentó ese permiso, haciendo otra cosa para lo que fue autorizado a entrar al país. Un ejemplo claro, si usted vino a estudiar, culminó sus estudios, se quedó trabajando, ya usted pasa a ser, ya su condición pasa a ser irregular, porque para eso no fue que usted fue autorizado a entrar a la República Dominicana. Entonces, lo más importante de este plan, para mí no son los criterios, ni tampoco quiénes van a ser regularizados, sino lo más importante es tener en cuenta, y sería muy bueno que las autoridades al momento de ejecutar este plan pudieran ver y pudieran estudiar cada caso de manera particular de qué papel le va a corresponder a cada extranjero. Por ejemplo,
¿Y por qué digo esto? De la importancia y de la prudencia que tienen que tener las autoridades al momento de ejecutar el plan. Si, por decir una cifra cualquiera, si se regularizan 2 millones de extranjeros y a todos se le da una residencia, conforme a la ley actual de naturalización, el procedimiento ordinario de naturalización de la ley 1683 del año 1948, todas esas personas que se regularicen podrán 2 años después, si se regularizan con una residencia, 2 años después, podrán tener la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización ordinaria. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso a la hora de regularizar, porque si regularizamos a todo el mundo con residencia, 2 años más tarde podríamos tener 2 millones de nuevos dominicanos. Pero eso es muy peligroso. Sí, eso, absolutamente. De manera que no a todo el mundo se le puede dar una residencia. No es verdad que una persona que entró a la República Dominicana en el año 1970 se le va a dar el mismo documento que a una persona que entró en el año 2000. De manera O ahora, exactamente, porque el plan inclusive abarca hasta el año 2011, que para mí esa es una de las, hablando ya de la valoración que usted me preguntaba, ese es uno de los problemas del plan. ¿Por qué extenderlo? Sí, de las debilidades, claro. ¿Por qué extenderlo hasta el año 2011 cuando tenemos una ley de migración del año 2004? O sea, como que le pasamos por encima a la ley de migración. A la propia ley. Y tenemos también una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 que aclaraba cualquier duda que pudiera tener el Estado Dominicano acerca del concepto de transitoriedad. De manera que, como mucho, debió de tomarse como referencia el 2005 y no extender el plazo de regularización hasta el año 2011. 6 años más. Exacto, 6 años más. Dando oportunidad. Algo más, exacto, fue espacio. un plazo demasiado amplio. Innecesario y peligroso. Para mí, otra debilidad del plan es en cuanto a la documentación requerida para los extranjeros que pretenden regularizarse. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier extranjero que desee regularizarse, según las condiciones que le dije al principio, puede hacerlo hasta con documentos vencidos. O sea, esto es prácticamente una barbaridad y peor aún, sin tener documentos puede tener acceso a la regularización con la simple captura de sus datos biométricos. O sea, que usted puede presentarse a la autoridad competente, digamos en este caso, que es bueno también para que la gente no esté tan desubicada en esto. El Ministerio de Interior y Policía es el que es el principal en la ejecución de este plan. La Dirección General de Migración queda en un segundo plano, básicamente, porque sus funciones están supeditadas a la del Ministerio. Claro. Y simplemente va a hacer recomendaciones de quiénes podrían regularizarse y después que el Ministerio diga quiénes son los que se van a regularizar, Migración será quien va a otorgar la documentación a esas personas. También, ¿qué podría decirles? Que hay un asunto, si no me engaño, en el artículo 37 del plan, que establece que durante el periodo de ejecución no podrán ser deportados extranjeros de la República Dominicana. Esto para mí es como un premio, básicamente, a las personas que están de manera ilegal en el país. Que se nieguen a iniciar el registro. Exacto. Que tienen de plazo 6 meses. Eso que se nieguen a hacer registro sí 6 pueden meses. ser sacados. Y lo que son Exacto. también Sí pueden ser están sacados, sí o pueden. entrando de Porque, manera irregular. mire qué pasa con esto. Sí, Y yo lo que son arrestados tratando de entrar de manera irregular, eso claro, pueden ser deportados. yo entiendo que si esa persona ya entraron al Plan Nacional de Regularización y le fue rechazada su solicitud, ¿por qué tenemos que darle un plazo de 18 meses en el territorio nacional? No deben ir. ¿Para que se acomoden para qué? Entonces, esas personas inmediatamente deberían de ser puestas en manos de la Dirección General de Migración para que se regularice. Pero para que usted vaya y para que usted también, don Mario, sepa que en este país no solamente con este plan se ha intentado extender el periodo de permanencia y evitar la deportación de extranjeros ilegales. Y esto se lo digo porque hay sectores, inclusive jueces del país, que pretenden alargar este periodo y poner, digamos, piedras en el camino del papel de la Dirección General de Migración. ¿Y por qué? La Dirección General de Migración es, nos guste o no, la autoridad encargada de controlar la entrada, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional. En todas partes del mundo. En todas partes. La ley en el artículo 6 y el reglamento en el artículo 5. Y de ahí, si nosotros vemos, si la Dirección General de Migración detiene, por ejemplo, 1, 2, 3 extranjeros en condición de irregularidad y
en ese proceso de detención, de investigación y de deportación pueden pasar obviamente 48 horas, sobre todo cuando se trata de extranjeros que no son del vecino país, que por razones obvias puede ser mucho más fácil la deportación por el asunto de la cercanía. Pero cuando se trata de extranjeros procedentes de países lejanos, ellos se buscan un abogado astuto, por no decir otra cosa, que somete una acción de habeas corpus y el juez falla a favor de que ese extranjero ilegal que fue detenido por transitar de manera ilegal en la República Dominicana vuelva a las calles. Entonces, yo me pregunto... Invocando que la detención es irregular. Exacto, y invocando el artículo 71 de la Constitución Dominicana de la acción de habeas corpus. Y yo digo, ¿será que los jueces inmediatamente ven acción de habeas corpus y violación al derecho de la libertad, entienden que esa persona debe de ir a la calle y debe transitar libremente? Entonces yo me pregunto, nosotros somos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que todo extranjero tiene derecho a la libertad de tránsito de conformidad con las leyes del Estado receptor, o sea, de nuestro Estado. Y una de esas leyes es precisamente la ley de migración. Si no cumple con esto, ¿cómo puede tener libertad de tránsito como cualquiera de nosotros? Y antes de darle la palabra a don Mario, quiero leer el artículo 71, brevemente, de la Constitución, para que ustedes vean en qué es que se amparan los abogados, esos abogados brillantes de aquí, para decir que... Brillante entre comillas. Exacto, entre comillas, para decir que esos extranjeros merecen la libertad de tránsito en el país, aún siendo ilegales, aún no portando documentos. Bono y compañía. Dice el artículo sobre la acción de habeas corpus de la Constitución: toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente. Y ustedes me dirán, y cada quien en sus hogares pueden analizar, si una persona que es detenida por transitar ilegalmente en la República Dominicana por la autoridad competente y conforme al procedimiento establecido en la ley, ha sido detenida de manera ilegal, arbitraria o irrazonable. Un violador de la ley. Exacto, a una persona que en sí es el que está violentando la ley. De manera que... Y una cosa, nuestra ley de migración no establece un plazo para este tipo de detenciones, porque esto es de carácter administrativo. Y para que ustedes vean que esto no es algo antojadizo de la ley de migración dominicana, yo puedo hacer una investigación muy a fondo en cuanto a derecho comparado de las legislaciones de América Latina y de Europa, de qué contemplan en cuanto a la detención en asuntos migratorios. Y ninguna establece un plazo específico en América Latina, dejan el plazo abierto para que la detención se efectúe y la posterior deportación se haga en el tiempo que migración entienda. En el año 2008, la Unión Europea en su conjunto adoptó la Directiva de Retorno número 115, que establece que el plazo de detención es de 6 meses, prorrogable por 12 meses más, es decir, hasta un total de 18 meses. De manera que es un periodo prudente para que migración depure quiénes son los que realmente merecen ser deportados y quiénes podrían ser regularizados. Entonces, ustedes me dirán si los jueces están atentando o no en contra del mismo trabajo que la ley y la Constitución han otorgado a las autoridades del país para el control de la ilegalidad en la República Dominicana. De manera que quiero pedir a los jueces que por favor piensen 2 veces antes de fallar en asuntos migratorios. Muy bien, excelente. Usted ha planteado un asunto de mucha importancia y además muy oportuno, porque nuestro segundo invitado de hoy, don Mario Bonetti, había advertido con mucho tiempo antelación, hace años, que en los Estados Unidos y el gobierno haitiano habían diseñado una estrategia para una fusión de facto entre una sociedad y otra, en el entendido de que los dominicanos eran la respuesta fácil a la problemática que le presenta el pueblo haitiano sin ningún futuro, un estado fallido, que amenaza a arribar a sus costas y a sus posesiones de ultramar como Puerto Rico. Don Mario, lo que nos ha dicho Laura es realmente alarmante. Muy alarmante para los que apreciamos este país y creemos en la República. Y quiero decirle 2 cosas antes de comenzar. Con respecto a lo que el señor Delance dijo, leyendo el Nouvelliste y lo que dice la señora Mariñez, eso no son accidentes, eso responde a una concepción que podemos llamar fusionista y que no les gusta a ciertas personas. Pero eso es lo que dijo el presidente Balaguer, que había un plan preconcebido por los Estados Unidos y sus aliados
y el gobierno haitiano se está viendo ahora. Y vemos que no era propaganda de Balaguer. Yo felicito a la señora Mariñez porque ella nos educa, nos informa y nos alerta, y también a la población que se interesa por el país, porque hay cosas técnicas que ella reveló que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Entonces ella nos alimenta con estas informaciones para nosotros elaborarlas y seguir difundiéndolas y pidiendo que si tenemos un enemigo interno, pues nos unamos. Claro. Los que creemos en este país, que lo queremos conservar como lo heredamos de nuestros antepasados. Yo también digo como ella, yo agradezco que me den esta oportunidad para decir lo siguiente. Yo vengo ya desde se promulgó la sentencia, tratando de advertirle a la población consciente de que el aspecto legal que se ha tratado, el de la sentencia, de las leyes, eso es muy importante, don Percio, don Pedro, señor Delance. Eso es muy importante, que conozcamos las leyes, que conozcamos las diferentes manifestaciones de la sentencia, pero que por debajo se nos está colando algo del cual no nos damos mucha cuenta y que pocos, por lo menos pocos, estamos yendo a los medios para advertir esto, y es en la parte política con la cual se quiere de facto crear una unión, no de jure, no que se unen los dos congresos y dice ahora hay un solo país. Eso nunca será posible porque aquí va a haber mucha resistencia. El plan norteamericano y del gobierno haitiano con apoyo francés y canadiense es que se conforme una situación que sea irreversible. Y entonces yo decía, pongamos atención a la parte política. ¿En qué consiste eso? Y yo lo voy a hacer brevemente. El señor Delance leyó, y yo lo traigo aquí, lo iba a leer también, una crónica del diario Le Noveliste, donde dice que, ya ustedes lo oyeron, que el Estado haitiano, me equivoco, no hay Estado en Haití. Haití es una sociedad tribal, no es un Estado. Una cosa hay un gobierno en Haití que es diferente. Una comunidad, los africanos en la parte subsahariana tienen gobiernos, pero no tienen estados, que es muy diferente. Un estado es una organización política que tiene por lo menos la capacidad de darle documentos de identidad, por lo menos a sus miembros, y que tiene el control militar de la población, ¿verdad? Pues, y de las etnias, porque hay, y se reconoce, naciones africanas compuestas por varias etnias. Pero si usted no gobierna todas las etnias, usted no es un estado de esa nación. No hay ingobernabilidad. No exacto. hay Haití dejó de ser un estado desde hace décadas, si alguna vez lo fue, después de la revolución. Entonces, bien, el gobierno haitiano ha diseñado una concepción y es permitir, favorecer, yo iba a decir, hablando del señor Delance, que él dijo, leyó el periódico Le Noveliste, y que decía que el gobierno haitiano debe asumir una política de migración ordenada. Eso salgan de entre 50.000 y 200.000. ¿Por año? Por año. Pues, ¿y a dónde van? No hay que decirlo. Donde no hay tiburones. Donde no hay tiburones. Ni hay riesgo de una yola. Mire cómo sería don Pedro. Claro. Y 390 kilómetros de frontera terrestre. Hay múltiples Óigame. El periódico dice eufemísticamente, o sea, para tapar la realidad, que el gobierno haitiano debe asumir esa política. Eso es un error para confundir. Ya la vienen practicando de hace años. Esa es la política del gobierno norteamericano y haitiano. Motivar la salida masiva. Pero no, exactamente. Para que no vayan a otros países, a los Estados Unidos. Que se coloquen aquí. Aquí. Que toda esa masa bellísima, ese tesoro o esa basura, la descarguen para acá. Entonces, yo les pido a mis compatriotas que no se dejen engañar creyendo que lo que pide el periódico haitiano es para el futuro, sino que ya eso se viene practicando. Entonces, mire, ¿cuál es la otra medida política sobre lo que yo también quiero advertir? Es para garantizar la unión de facto de los dos estados, es convertir esa masa dominicanizada por naturalización,
con todas las brechas. Y ustedes van a ver ahora, entre esa ley y estas deficiencias que mostró la señora Mariñez y el proyecto de fusión, una conexión, una concatenación lógica. Porque creando un partido político compuesto de haitianos naturalizados dominicanos y de los amantes de Haití que tenemos aquí en el país, compuesto ante todo por ese partido haitiano que opera al interior de la República, y que yo le pido a don Pedro que más adelante me permita hablar de eso, el partido haitiano al interior de la República. Entonces, la mejor vía para fusionar ambos países y ambas poblaciones es, además de la presencia masiva de haitianos que no pueden ser ya deportados porque el Estado dominicano no tiene recursos logísticos para sacar a tanta gente, además de la larga frontera que usted citó, don Pedro, y además de la corrupción de los cuerpos militares. Además de eso... Oye, la inhabilidad para vigilar 390 kilómetros. Y además para deportar, sacar del país. Esto no es posible sacar a tanta gente. Y de ahí viene entonces que incluso desde que se habló de este plan de regularización que favorece a la haitianización de la República, empezaron a meterse al país centenares, sí, pero dicho por los militares de la frontera, sí, eso, no por mí o por un periodista de Radio Televisión Dominicana, por los militares y por los gobernadores provinciales que están entrando en cantidad. ¿Y por qué no los paran? Hay una concatenación entre el proyecto fusionista, como yo le dije ahorita, y esta deficiencia que tiene tanto la ley como el plan de regularización. Mire, yo una vez fui a pedirle asesoría legal al fallecido patriota dominicano Mario Ruiz Vittini, porque el antiguo ministro del Interior, Franklin Alameda Rancière, retuvo durante 8 años el reglamento de aplicación de la ley, porque era pasible de una acusación, porque él no llevó eso a tiempo a la práctica de ejecución. Pero entonces ya Mario Ruiz Vittini estaba prácticamente muriéndose y yo me quedé solo, porque cuando uno emprende estas tareas uno descubre que uno está solo. Hay gente que apoya, que habla, que escribe, pero a la hora de ejecutar, a la hora de sacar las armas. Bueno, entonces todo eso está concatenado. Yo les pido a mis oyentes que no crean que esos son accidentes, que es una falla del legislador, que es una falla de quien escribió la ley, porque la ley que se tiró no fue del presidente Medina, eso viene de otros lugares. Entonces, ustedes dicen, eso es una exageración de Mario Bonetti, lo del partido político. Con el permiso de los presentes, les voy a leer muy brevemente una crónica del periódico Hoy del año 2007, exactamente. 2007. Exactamente. 5 años atrás. Del 26 de diciembre, donde se constituye un intento de formar un partido político dominico haitiano. Dice así: un grupo para dominicanos de origen haitiano, un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana anunció ayer la formación de una nueva organización política para luchar por un espacio político comunitario que le garantice una representación en las instancias de poder del Estado dominicano. Eso fue un ensayo, pero la prensa, ante todo el director, el fallecido don Mario Álvarez, le cayeron arriba y se echaron para atrás. Yo digo y creo que también los presentes estarán de acuerdo conmigo, que este es el momento más propicio para revivir el proyecto de un partido. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano y el haitiano han logrado unir al Caribe en contra de la República y han logrado fortalecer aquí la labor de los enemigos de la República, porque aquí hay un partido haitiano, y voy a hablar ahora de lo que es un partido en la sociología. Han logrado fortalecer al Caribe contra la República y han fortalecido y unido aquí al interior el partido haitiano favorable a una fusión. Y si ellos salen ahora con un proyecto político, ¿quién lo puede impedir si legalmente vivimos en una democracia donde cualquiera puede fundar un partido siempre y cuando reúna las condiciones que pone, creo que es la Junta Central Electoral? Ellos tienen dinero suficiente
y tienen activistas suficientes para formar aquí un núcleo de partido. Entonces, la invasión masiva de haitianos, que ya no pueden ser deportados, el Estado Dominicano no tiene recursos técnicos, logísticos para sacar a tanta gente, amén de que hay un decreto antinacional que prohíbe la repatriación. ¿Ustedes creen que eso fue un accidente? No fue un accidente. Eso es parte de una estrategia ya denunciada por Balaguer en términos generales y ahora nosotros la estamos viendo aquí. Entonces, quiero, para terminar esta idea, decirles algo más. La invasión haitiana aquí no es un accidente, hay que repetirlo. Y tiene una función económica muy importante, ya lo dijo don Pedro y el señor de Lance. La comunidad tribal de Haití no produce suficientes recursos económicos para mantenerse viva, por eso depende de las remesas. Según datos del año 2012, cada haitiano que trabajaba aquí y mandaba remesa a Haití remitía por cabeza y por año $613. Esto es vital para el gobierno haitiano. Así mismo. De ahí viene la virulencia con que el gobierno haitiano y el norteamericano combaten la sentencia, porque la sentencia echa por tierra la idea de una fusión por vía política de un partido, porque lo saca esa masa de haitianos que está aquí y le impide también acceso al poder. También reduciría en gran parte la población laboral haitiana que manda remesas. Ese es el origen de esta virulencia con que los dos gobiernos y el partido haitiano que opera al interior de la República se oponen a la sentencia. Oigan esto, no es por derechos humanos, como dice el Servicio Jesuítico de Refugiados, no es para defender a los haitianos de los abusos como dice el Centro Bonó, no es esto como dice Participación Ciudadana, que son órganos financiados desde el exterior. Es para facilitar la fusión por vía de los medios políticos que yo acabo de citar. Repito, y perdonen la insistencia, ellos no defienden los derechos humanos. ¿Por qué? Yo voy a citar ahora un libro de un pro-haitiano cubano, él de origen, antisocialista, anticomunista, anticubano, llamado Haroldo Dilla, que escribió un libro que decía que la burguesía haitiana era la principal enemiga de esas masas de pobres, que no se había ocupado de esas masas y que estaba en el Canadá, en los centros turísticos importantes del Canadá, Estados Unidos y aquí en Punta Cana. Lo dice Haroldo Dilla. Este libro parece que lo sacaron a tiempo. Y el negocio concentrado en Petionville, una cosita en Petionville. Bueno, entonces, ven ustedes, no se trata de derechos humanos, como dice Haroldo Dilla, porque el mismo gobierno haitiano, a pesar de tener una oficina para los haitianos en el exterior, no se ocupa de sus ciudadanos. Se trata de que este país sea, en el próximo futuro, la representación de una fusión. Con el permiso, yo voy a hablar, después de que ustedes hagan sus comentarios, hablar de aquí, quiénes componen el partido. No, hágalo ahora, que lo de una vez. No, pero que la dama, Laura, yo quiero ver. Laura quería decir. Aquí lo que queda es, nosotros decimos, la Constitución, y la Ley de Migración y sus reglamentos. Yo creo que hay que hablar ahora de la Ley Especial de Naturalización, Claro. la que fue aprobada recientemente, ¿no? Laura, perdóname, Sí, dígame. va a entrar a ese plano. Yo creo que, sin embargo, es necesaria hacer una precisión para ser justo. Sí, sí. El temor de que por vía del proceso de regularización y de la propia ley de naturalización, una cantidad impresionante de ilegales haitianos aquí adquieran la nacionalidad, está presente. Pero depende de nuestra lenidad, o sea, de nuestra falta de aplicación. Díganlo claro, porque parecería que el decreto y la propia ley le da inmediatamente derechos adquiridos en ese plano. Es que depende del funcionario que administre el decreto y del que administre la ley. Por supuesto, esa es precisamente una de las debilidades, ¿no? Que la ley, tanto el reglamento como la ley, deja muchas brechas abiertas para que sea tratada de manera interpretativa y va a depender de quien esté... De la voluntad de la que aplique. De quien esté ejecutando tanto el reglamento como la ley. Yo les quiero decir algo, no... Pero hay que ser selectivo en ese tipo de personal.
Exacto, no, En migración por eso, están advertidos de eso. Por eso ahorita le pedía que trataran con cuidado, a las autoridades le pedía que trataran con cuidado a la hora de regularizar, que no todo el mundo se le puede dar una residencia, que tomaran bien en cuenta los criterios señalados en la ley. Y lo mismo pasa con la ley de naturalización, que esta ley viene a coronar, simplemente viene a coronar a las personas que adversaron la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es una ley muy permisiva. Y en adición a lo que decía don Mario, es realmente la parte que me preocupa, que la República Dominicana, en vez de defender su soberanía, está creando los mecanismos jurídicos para permitir la entrada de extranjeros a la República Dominicana y que adquieran nuestra nacionalidad también. O sea que nosotros mismos estamos creando esas condiciones, lamentablemente, para que eso se dé así. O sea que esto se puede considerar que fue una victoria, una gran victoria, la ley de naturalización, que también la tengo aquí, de las personas que adversaron la sentencia desde un inicio y que han apoyado la inmigración de extranjeros ilegales. Esta ley que tengo aquí adolece de serias fallas y que no quiero decir con eso que no deba de ser aplicada, pues ya es una ley y es a la que todos nos debemos de acogernos, pues es simplemente la ley, ¿no? Y esto podría inclusive mejorarse por vías reglamentarias, hacer un protocolo, cualquier cosa que si se quiere, pero mientras tanto, de esto que tenemos que valernos, ojalá que pronto, como ya han dicho, van a hacer un reglamento para mejorar esto, porque realmente nos perjudica a nosotros. Pero con urgencia. Nos perjudica a nosotros. Pero no quiero realmente entrar mucho en valoraciones personales ni subjetivas acerca de la ley. Simplemente voy a enumerar así algunas de las faltas que yo entiendo que tiene esta ley. Así rápidamente, la Junta Central Electoral, en primer lugar, no es verdad que está facultada ni por nuestras leyes ni por la Constitución de la República a otorgar la nacionalidad. Esto no es verdad. Pasando por encima inclusive de nuestra propia Constitución, que en el artículo 272 establece que para modificar tanto el régimen de nacionalidad como de extranjería de la República Dominicana debe de hacerse por medio de referéndum aprobatorio, donde cada ciudadano dominicano y dominicana con derecho al voto opine, o sea, vote, valga la redundancia, a favor de un referendo para modificar el régimen de nacionalidad y de extranjería. De manera que esto pasa por encima de nuestra propia Constitución. Aquí vemos que desde el inicio de esta ley comienzan a verse los vicios de inconstitucionalidad. Pero no solo eso, también las personas que fueron inscritas en el registro civil con documentos falsos, ellos te dicen a ti, bueno, el que fue inscrito con documentos falsos en el registro civil o con documentos adulterados o por suplantación de identidad, no puede no puede naturalizarse. Sin embargo, te dicen, pero si esa inscripción la hizo un tercero, o sea, otra persona que no haya sido el beneficiario, entonces sí puede naturalizarse. Y yo le pregunto a ustedes, y a los que nos están oyendo en su casa, ¿quiénes se registran a sí mismos en el registro civil? O sea, cuando tú naces, ¿quién te registra es otra persona? Uno regularmente no se registra a uno mismo, no se declara como nacido a sí mismo. Entonces, esto siempre lo hace otra persona, de manera que estamos exonerando a todos aquellos que se inscribieron con documentos falsos, adulterados por suplantación de identidad, a que puedan naturalizarse, simplemente aún habiéndolo hecho con documentos falsos. También en el artículo 6, por ahí en su párrafo, la ley de migración es clara cuando dice que el libro de extranjería es manejado por la Junta Central Electoral, es quien va a estar a cargo del libro de extranjería. Aquí le dan esa facultad al Ministerio de Interior y Policía. Esto realmente no entendí por qué se hizo así, pero debería de ser la Junta, ¿no? Porque es quien está facultada para esos fines por ley. Espero que también por la vía reglamentaria eso se solucione. Y ya el premio, o sea, el broche de oro de esta ley fue como esa entrega de ese trofeo a aquellas personas que adversan la sentencia, fue el artículo 8 de la ley de naturalización, que aquí podrá naturalizarse todo aquel que sea sometido al Plan Nacional de Regularización 2 años después de haberse regularizado. ¿Y por qué? Pero quizás así a simple vista esto no se entiende. Y hay que ver que el Plan Nacional de Regularización, las personas se pueden regularizar dentro de 2 categorías, como residentes, que obviamente otorgándole una residencia, o como no residentes, donde se le otorgará un permiso de trabajo, un permiso de estudio, un permiso de habitante fronterizo, cualquier tipo de permiso de este tipo, de persona de negocio.
Entonces, este artículo lo que nos quiere decir es que no importa en la categoría que esa persona se regularice, ya sea como cualquiera de esas dentro de la subcategoría de no residente, a los 2 años de usted tener calificaría un permiso, para. exacto, para naturalizarse. Que no es así, que 2 no debe años ser. después de usted tener un permiso de trabajo o un permiso de estudio, usted puede ir y aplicar para la naturalización. Y perdón ahí antes de que usted me diga, esto vulnera nuestra propia ley de naturalización, la 1683, que establece que para usted naturalizarse necesita como requisito previo tener como mínimo una residencia otorgada por la Dirección General de Migración durante 2 años. O sea, tiene que tener residencia obligatoriamente para naturalizarse. Y aquí se le exonera de ese requisito de tener residencia simplemente por haberse regularizado según el plan, sin importar que sea una categoría de no residente, puede optar 2 años después por una naturalización, cosa que es bastante peligrosa. Claro, aquí también esto es una potestad también ya de República Dominicana, o sea que cuando tú, en este caso, califiques, la decisión es dominicana. Claro. Permítame decir algo, yo vuelvo otra vez a la parte política, que es lo más importante. Sí, doctor. Había un político africano llamado Nkrumah que decía, buscad primero el reino de la política y lo demás se os dará por añadidura, en alusión a una cita bíblica que se le atribuye al supuesto Jesucristo que dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Sí. Es que don Pedro se ríe, pero él. Sí. Entonces, yo voy a buscar el reino de la política. ¿Qué dijo el beneficiario, el triunfador de esa legislación antidominicana? El gobierno haitiano. El mismo periódico que estamos citando, el Nouveliste, dijo, capituló el presidente Medina. Sí, el mismo Le periódico. torcieron el brazo. Así dijo, sí. Sí. Editorialmente lo editorial dijo. salió eso. Entonces, si el triunfador lo reconoce, Capituló. los así, abogados dicen, a confesión de parte, relevo de... Así es. no hay que buscar más. ¿Y quiénes son los forjadores del partido haitiano en República Dominicana? Son las cabezas visibles dentro de la República. Son Edwin Parezón, un hombre muy activo, bien preparado. Súper activo ese. Es un agente encubierto del gobierno haitiano que tiene aquí ahora las funciones de ser pastor de una iglesia que está frente al Partido Comunista Dominicano, que el señor se conoce muy bien. Sí, yo lo conozco. Luego, Juan Bolívar Díaz Santana, Wilfredo Lozano, Regino Martínez, que está afiliado a una organización católica y por eso le llaman padre, porque quien es miembro de organizaciones de la iglesia tiene el título de padre. Uchi Lora, el Centro Bonó y Participación Ciudadana. Quiero decir algunos datos sobre Juan Bolívar Díaz y Wilfredo Lozano. No tengo que decir ahora la campaña que él ha llevado a favor de Haití, porque dicen que él nació en un pateo, es amigo de los haitianos de hace mucho tiempo. Él lleva esa campaña. Hay una ley, la ley 4701 de 1957, que es una copia al calco de la ley norteamericana que se promulgó durante la Segunda Guerra Mundial para prevenir que los alemanes, japoneses e italianos residentes en los Estados Unidos hicieran campaña, hicieran sabotaje o lo que fuese a favor de las potencias del eje. En virtud de esa ley, incluso se llevaron a campos de concentración a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos. En previsión, el Estado norteamericano quiso defenderse a tiempo. Entonces, el gobierno dominicano pensó que eso era propicio también para defenderse él de la infiltración que venía desde Cuba y Venezuela antitrujillista. Y entonces copiamos de la democracia norteamericana esta ley. Yo le quiero, para advertir al público, una condición de las muchas que pone esta ley para declarar a una persona agente extranjero. Dice,
cualquier persona será llamada agente extranjero, que desde el interior de la República actúe por orden, por requerimiento o por dirección de una entidad o de personas en el extranjero. Participación ciudadana es un instrumento de la política exterior norteamericana. El señor Juan Bolívar Díaz Santana, que por ser de una familia muy honorable, que me place y me enorgullezco de ser amiga de ella, se atiene y cumple con estas condiciones. Algo más. El gobierno haitiano le hizo un elogio en la reunión del CARICOM de Jamaica, diciendo que era un ciudadano ejemplar, que combatía la justicia y por la democracia. Con el que el pueblo haitiano puede contar. Con el que el pueblo haitiano puede contar. Y así lo dice. Otra cosa, el doctor Manuel Núñez, un reconocido patriota, me informó que ese caso de un haitiano que apenas hablaba español, que lo llevaron como prueba Winnie Medina. de la discriminación, ¿verdad? Y entonces he sabido que sobre esa base la República fue atacada, que eso fue preparado por Wilfredo Lozano, a quien yo conocí como estudiante de sociología. ¿Siendo usted profesor? Wilfredo. Si una persona se presta a montar un espectáculo ridículo, falso, porque se nota que es un haitiano que apenas habla español, y que las personas que él dijo que eran sus parientes lo desmintieron. Si un dominicano se presta a eso, no está cumpliendo con esto. Así mismo. Y con el Código Penal que dice en su artículo 76, toda persona que desde el territorio de la República se ponga o trate de ponerse de acuerdo con estados extranjeros o con sus agentes o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la represente, o que se le hostilice de alguna forma, o que contra las disposiciones del gobierno dominicano se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado dominicano o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de 30 años de trabajos públicos. Es duro esa. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas, aunque ello se realice desde el territorio extranjero. ¿Qué pruebas faltan más? ¿Cuáles nuevas pruebas son necesarias para reconocer que tanto Juan Bolívar Díaz Santana y Wilfredo Lozano y el llamado padre Regino Martínez y el Centro Bonó y Participación Ciudadana son agentes extranjeros y que cumplen, califican para ser acusados con este artículo del Código Penal? Lo que pasa es que desde la desaparición de la dictadura de la dictablanda de Joaquín Balaguer, la República ha entrado en una fase de descomposición moral y en una situación de sociedad permisiva, donde todo ya se permite. Lo que nos ofendía a nosotros cuando éramos jóvenes, lo que ofende a la República, lo que es traición a la República. Pasa como rutina. Eso es posible, por ejemplo, que un homosexual holandés ande con un negrito dominicano en Boca Chica y delante de todo el mundo se besen y que eso no sea perseguido por la justicia. Desde allí, desde este pequeño dato, hasta esto que yo he leído de estos agentes haitianos que operan el partido aquí interior, todo eso se permite. Yo estoy seguro que ningún jerarca del gobierno dominicano, ni el aparato judicial, tendría suficiente valor para encauzar a estas personas como enemigos de la República, cuando lo son y actúan en público.
Y como dijo el señor de Lance, cuando el gobierno haitiano dice que Juan Bolívar es una persona, un ciudadano ilustre, con el cual el pueblo haitiano, no el dominicano, el pueblo haitiano puede contar, y que el señor Martelly le hace un elogio en la reunión del CARICOM de Jamaica, y que el señor Wilfredo Lozano, según me informó a mí el doctor Manuel Núñez, organiza contra la República un acto bochornoso y no pasa nada. Bien, señores, mire, se nos agotó el tiempo, pero me parece necesaria una reflexión a partir de esta interrogante, que yo haría primero a Laura. Laura, en razón de lo acontecido, o sea, de la sentencia 168-13, del establecimiento de un plan de regularización que hoy inicia, Sí. y de la ley de naturalización, en opinión suya, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido o nos hemos hincado ante el poder de los Estados Unidos y de Haití? ¿Dónde nos calificaríamos? Sí, mire, sin lugar a dudas hemos avanzado. Porque, usted ve. Mire, como quiera que Eso sea, es importante que lo como quiera pongamos que claro. sea, estos son experiencias. Estos son experiencias en materia migratoria. Tenemos una ley, Claro. tenemos una ley muy buena de migración, tenemos plan, tenemos reglamento. Tenemos ahora una sentencia. Tenemos sentencia, ¿no? Claro. tenemos también la sentencia de la Es que Suprema no había nada, sobre Laura. transitoriedad. Definitivamente hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en materia migratoria. Eso es indiscutible, porque bueno o malo son experiencias que nos quedan para seguir mejorando. ¿Está usted de Lo que acuerdo sí- con eso, don Mario? Bueno, sí, formalmente sí, pero usted ve cómo se puede horadar, se puede burlar todo. Muy Sí. bien. Y tiene Sí. la Constitución. Lo que sí yo entiendo, perdón, es que así como la República Dominicana ha sacado nuevos proyectos jurídicos para regularizar y para, de una manera u otra, controlar la inmigración ilegal, sea de la manera que sea, yo espero que con esta misma fuerza, ¿no? Se encarguen de controlar nuestra frontera jurídica y Controlar la frontera frontera jurídica y frontera física. O sea, endurecer las medidas para que de una manera u otra nosotros los dominicanos en algún momento podamos tener un país con absoluto control de nuestro territorio y con ello de nuestra soberanía. Intervenciones. En este caso, de igual modo, de habeas corpus, que no vengan a invocar confusiones o que no entienden, porque también claro. ahí la normativa es ¿Cuánto clara. agradecemos a Laura y a don Mario esta presencia hoy en la mañana? Qué oportuna. Muy oportuna. Qué esclarecedora. Bien clara, qué responsable, comprometida, así responsable es, ha sido. como debe ser. Porque nos ha orientado a todos, Claro. tanto a los amigos televidentes como a nosotros. Así que muy agradecidos. Gracias. En algún momento, si lo necesitamos, lógicamente los vamos a procurar. Gracias. Mire, pero es hora de los deportes. Ahí está Lalo ya, que es listo para darnos un informe acerca de todo lo acontecido. Y hay un asunto de relevancia. Esto, la verdad, que nos ha llenado de agradable sorpresa. Un dominicano obtuvo una medalla de plata en un torneo mundial de gimnasia. Para mí, inesperado. De manera que Lalo de seguro nos hablará de eso. Muy bien. Pasamos unos mensajes, Lalo, y regresamos. Avanzamos, claro. Pasamos unos mensajes porque estuvimos mucho tiempo sin mensajes. Y después vamos donde Lalo.